Buenas noches y bienvenidos a Misterios de Profecía Bíblica. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, inclinemos el rostro para una oración. Querido Padre, Señor que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de servirte y de estar aquí, atentos, Señor, al estudio de esta noche. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe, nos toque nuestros corazones, abra nuestras mentes, poder comprender el mensaje que tú tienes específicamente para tu pueblo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Continuando, hoy hablaremos del misterio de tener una nueva vida o un nuevo amanecer en nuestras vidas en Cristo Jesús. Ese es el propósito del cristiano, vivir una nueva vida en Cristo. Permítanme hablar de William Mullins Johnson. William Mullins Johnson fue erróneamente acusado de cometer un crimen y fue encarcelado aproximadamente por 14 años en la cárcel. En esos 14 años su familia se desintegró. Los sueños que él tenía, que él anhelaba, fueron destruidos, su hogar quebrantado. Y después de esos 14 años, el 15 de octubre del año 2009, después de eso salió en libertad. Con la ayuda de la nueva tecnología disponible, las autoridades pudieron encontrar y descubrir el verdadero culpable. Las primeras palabras de William al salir de la cárcel fueron: me siento como que alguien me estaba ofreciendo una vida nueva. Y dice nomás, después de 14 años, muchos de nosotros que vivimos prácticamente en libertad, encontramos difícil reconocer lo importante que es vivir en libertad y lo que cuesta al mismo tiempo vivir en libertad. Probablemente hemos olvidado que Dios mismo nos otorgó esta libertad que tenemos por medio de Cristo Jesús. El profeta Isaías comentó esto al respecto. 61:1 dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Dios desea que su pueblo tenga libertad de cualquier clase de opresión. El Dios de libertad está enfrentándose constantemente contra el imperio de la esclavitud del enemigo en todas sus formas y maneras. Satanás busca opresión política y quiere esclavizarnos en ese sentido. El vicio, la depravación, la ignorancia y el pecado. En las Escrituras, amigos, el pecado es la prisión espiritual en el cual nosotros podemos caer. Al ceder a Satanás, estamos cediendo a la libertad que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Este es el conflicto que usted encuentra en el libro del Apocalipsis y que nos revela por medio de los símbolos. El gran conflicto entre Dios y Satanás, lo bueno contra lo malo, esclavitud contra libertad, vida contra muerte, y todo se revela en el libro del Apocalipsis. Es la mujer que está adornada con una diadema de estrellas contra la ramera de Babilonia. Es la bestia de 10 cuernos contra el pueblo obediente de Dios. Esto es lo que el libro del Apocalipsis enfatiza. Libertad contra coerción. Obediencia a Dios en lugar de obediencia al hombre. En Apocalipsis 12:17. El enemigo quiere oprimirnos. Apocalipsis nos informa que Satanás ataca al pueblo de Dios. Juan, el revelador, habla de la iglesia como una mujer pura y escribe:
Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, debemos de mantener una firme fe en Dios. En nuestra caminata cristiana debemos de estar constantemente y firmemente en Dios. El enemigo nos acecha físicamente, mentalmente y espiritualmente. No solo somos observadores, sino también somos participantes inconscientemente de esta gran batalla que se lleva a cabo en estos momentos, en contra del bien, en contra del mal. Pero debemos mantenernos firmes. Ahora más que nunca, amigos y hermanos, debemos de estar a los pies de la cruz, firmes y adelante en contra del enemigo. Libertad espiritual es para nosotros y la alianza debe de ser para con Dios, quien nos dio la libertad física y espiritual por medio de su Hijo Cristo Jesús. Apocalipsis describe a un grupo de gente que declararon una relación con Jesús. Juan el revelador dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, dice. Jesús hizo el gran sacrificio por nosotros y ahora nos invita a que nosotros hagamos el gran sacrificio por Él. El sacrificio público de un cambio de vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Cristo nos invita a que formemos parte de los que guardan los mandamientos de Dios. Él decía que hagamos una demostración pública y lo mejor que podamos hacer es contestar su llamado al bautismo. El bautismo se menciona más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Amigos, y las Escrituras son muy claras en las instrucciones dadas a los discípulos. Su obra descrita por Jesús está documentada en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice: por tanto, id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad no se queda con nosotros. La verdad se pasa adelante, se le da a alguien más. El Evangelio de Cristo sigue adelante, progresando, no se detiene. El salvar almas es la obra que nunca termina y no se debe de detener. Usted y yo estamos destinados al servicio de Jesús, trayendo almas al reino de Dios. En algún lugar hay un alma sedienta en busca de la verdad. Sí, comprendo. Es difícil encontrarla a veces. Dios nos pone en una situación, en un lugar donde podemos servirlo a Él. Y el primer paso para ser salvos es el bautismo. Cuando la persona es bautizada, está expresando físicamente la aceptación de Cristo como su Salvador personal y el sacrificio de su muerte en la cruz. Al mismo tiempo recibirá la guía del Espíritu Santo para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. La vieja vida se olvida, se pasa, se acaba, se muere. El bautismo fue practicado por Jesús y sus discípulos como una admonición de su salvación. Fíjense lo que dice Marcos, el primer capítulo. Nos informa que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y dice: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Las Escrituras dicen también que después del bautismo de Jesús, Dios descendió en él mismo como una paloma y una voz del cielo se escuchó. Versículos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Al momento que el Espíritu descendió en Jesús, su deseo fue hacer únicamente la voluntad del Padre. Una y otra vez dice él: yo vengo a hacer lo que quiere el Padre que haga, no lo que yo quiero hacer. La voluntad de Dios. Y la voz confirmando la humanidad de Cristo unida junto con su divinidad, haciendo así la voluntad de Dios el Padre. Cuando la persona entra a las aguas bautismales, Dios le abre en su corazón y mente diciendo: en ti tengo contentamiento, estoy contento de que hayas hecho esto. Cuando la persona se bautiza, está recibiendo fuerza del Espíritu Santo y una luz del cielo viene a la persona indicando la voluntad del Padre que se va a llevar en efecto en sí mismo. Juan, en su libro, nos informa de lo indispensable que es el bautismo. Él dice, Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tan claramente dicho, el ser nacido de agua significa que públicamente usted está haciendo un cambio en su vida. Algunos preguntan: bueno, pastor, ¿cuál es el significado del bautismo? El bautismo significa, amigos, la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo tan claro en el libro de los Romanos, capítulo 6, diciendo: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Es como una nueva vida que comienza. Es como recibir la libertad después de ser un prisionero del pecado. Es como decir al enemigo: no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Amén. El discípulo Marcos escribió esto acerca del bautismo: el que creyere y fuere bautizado será, ¿qué cosa? Salvo. La Biblia es muy clara en esto, amigos. El que creyere y se bautiza, esa persona va a ser salvo. El que creyere en Cristo como su Salvador personal, será salvo. El bautizarse no significa que usted es perfecto. He escuchado muchas personas que dicen: no, pastor, yo quiero esperarme porque quiero ser un poquito mejor. Quiero ser más perfecto. No, hermanos. Eso no significa el bautismo. El bautismo significa que usted está dispuesto a vivir una nueva vida en Cristo Jesús y después va a trabajar a la perfección. Y tendrá una oportunidad de tener vida eterna. Muchos pasan por alto esta oportunidad de vivir una nueva vida porque piensan que tienen que ser perfectos antes de bautizarse. Eso es un gran error. Lo he visto en varias ocasiones. La transformación sucede después del bautismo, no antes. Es el Espíritu Santo quien mora en la persona y comienza la transformación de la persona. Sí, estoy de acuerdo. Usted puede salvarse a sí mismo si usted gusta. Usted puede cambiarse a sí mismo si usted gusta, pero no es como Dios quiere que lo haga. Para ser salvo, usted necesita 2 eventos en su vida. Muchos dicen: no, yo me voy a salvar, no voy a hacer nada malo y con eso es suficiente. No, hermanos, amigos, no trabaja la palabra de Dios así. Uno cree que se salva a sí mismo, es imposible. Para ser salvo, usted necesita 2 eventos en su vida. El primero es aceptar a Jesús como su Salvador personal, y el segundo es ser sumergido en agua, o sea, bautizarse completamente. El bautismo es una declaración pública y como tal es algo valioso para nosotros. Un nuevo cambio de dirección.
nuevo sentir de libertad, un poder espiritual nuevo en nosotros mismos. Es el ser fortalecido por Cristo Jesús mismo, que murió por nosotros. Y comienza a hacer usted la voluntad del Padre. Siente esa fuerza espiritual después de bautizarse, donde nada lo puede afectar, porque está morando Cristo en usted. El bautismo fue practicado por los primeros cristianos. El bautizar a los nuevos convertos era algo muy común en aquel entonces. La palabra bautismo significa inmersión, ser completamente sumergido en el agua. Esto es muy inconveniente para muchas iglesias. Aún así, la iglesia de Roma practicaba el bautismo por inmersión en el principio. Ellos mismos lo hacían en el principio, observando el bautismo bíblico. Esta es una pila de bautismo en Roma, una de las grandes catedrales ahí. Continuando. Pero la iglesia de Roma cambió la manera bíblica del bautismo, aceptando el rociar con agua en lugar de sumergir al candidato. Durante el concilio de Ravenna en 1311 después de Cristo, la iglesia de Roma aceptó el rociar, salpicar de las aguas bautismales en lugar de la manera requerida bíblicamente, como lo es la sumersión, contradiciendo las escrituras cuando dicen que hay una manera de bautismo solamente y es por medio de sumergir. ¿Cuántos métodos de bautismo hay en la Biblia? Efesios 4:5 dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos métodos de bautismo hay en la Biblia? Uno nada más. Y eso es el ser sumergido completamente bajo las aguas. Completamente, de pies a cabeza. Eso es sumersión, ser sumergido. La nueva vida comienza cuando la antigua vida termina. Si la antigua vida no termina en las aguas bautismales, la nueva vida no puede comenzar. No es la manera en que debe de ser. El propósito es vivir en Cristo nuevamente, transformados totalmente, una vida diferente poco a poco en Cristo Jesús. En algunas iglesias no sumergen al candidato, únicamente le ponen agua en la frente o en la parte posterior de la cabeza, pero eso bíblicamente por Juan el Bautista. No porque él tenía que cambiar su vida, él era sin pecado. No porque él quería demostrar algo, él era sin pecado para demostrar cualquier cosa. El propósito de que Cristo fue bautizado es para dejarnos el ejemplo para nosotros. Comenzar algo nuevo. Después del bautismo, él empezó su ministerio en el mundo. Él escribió en el capítulo 3, versículos 13 y 14, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho diciendo: yo he menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Jesús sabía que para empezar su ministerio, él necesitaría empezar de la manera correcta, un nuevo comienzo en su ministerio. Por lo tanto dice: pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Entonces lo dejó. Aún así, en la Biblia tenemos otro ejemplo en el libro de los Hechos. Capítulo 8, versículos 35 al 40. Esta es la historia del tesorero de la reina de Etiopía. Viniendo él en el camino, se encontró con Felipe, uno de los discípulos de Jesús.
Las Escrituras dicen que Felipe le explicó todo lo escrito en el Antiguo Testamento acerca de ¿quién? Acerca de Cristo Jesús. Todo lo que era relacionado con Cristo Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco decidió bautizarse, se quitó la vestimenta real y fue sumergido bajo el agua completamente. Y saliendo del agua, una persona con vida nueva. ¿Por qué? Porque aceptó y creyó en Cristo Jesús, es el Hijo de Dios. Permítame preguntar esto. ¿Cree usted que Cristo es el Hijo de Dios? Me imagino que sí. Hay una pregunta que siempre alguien me hace cuando hago esta presentación del bautismo. ¿Es bíblico el ser rebautizado, pastor? Bueno, dejemos que la Biblia conteste esa pregunta. Veamos lo escrito en Hechos capítulo 19. Las Escrituras contestan, no yo. Hechos 19, capítulo 19, versículos de 1 al 5 dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andando en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, es a saber en Jesús Cristo Jesús. Pero el versículo 5 dice, oído que oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es Cristo Jesús quien nos da la segunda oportunidad en nuestra vida. Si no es bautizado en el nombre de Jesús, no es bíblico. Jesús mismo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo una pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien se bautiza? Permítame explicarle lo que sucede cuando alguien se bautiza. Primeramente, cada pecado es perdonado. Hechos 2, versículo 38. Cada uno de sus pecados son perdonados y la culpabilidad se desaparece completamente. Las Escrituras dicen, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Me estaba diciendo una persona después de esta presentación, bueno, pero yo ya pedí perdón por mis pecados y ya fui bautizado, me echaron agua en la cabeza cuando estaba yo chiquito. ¿Eso quiere decir que estoy bien? No, lo siento mucho, no está bien. Tiene que ser sumergido en el agua completamente. Cuando hay arrepentimiento, el carácter cambia. Una transformación ocurre después de esa clase de bautismo. Dios desea un cambio en nosotros. Y uno de los primeros cambios es el obedecer sus leyes, sus preceptos. ¿Qué más sucede cuando alguien se bautiza? Número 2, el Espíritu nos es otorgado. Marcos 1:10, Hechos 2, 38 y 39. Recibimos el Espíritu para vencer al enemigo. Lo que antes adorábamos, amábamos, no viene a la mente. Dios desea transformar todo el ser, no únicamente el cuerpo, sino el alma, el pensar, el actuar, todo tiene que ser transformado. Su deseo ahora es hacer la voluntad del Padre, no hacer su propia voluntad. Pero hay algo más que sucede al bautizarse. Somos adoptados en la familia de Dios. Y esa familia, amigos, no es una familia pequeña. Escuche lo que dijo Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y esto fue más de 2,000 años atrás.
La nueva familia es una familia muy grande, es la familia de Dios. Y esta familia, amigos, la encuentra por todas partes del mundo. En el bautismo se expresa una unión con Cristo y también expresamos solidaridad con los demás creyentes. Nos entregamos a Cristo y también a la iglesia. Formamos parte de un gran movimiento de libertad espiritual en toda la tierra y públicamente comprometidos con Cristo Jesús. Y cada miembro, en cada miembro juntos unidos. ¿Sabe usted que muchas personas posponen el bautismo por X razón, por X motivo? Esto es muy peligroso. No hay que esperar. El enemigo no espera, el enemigo ataca. 2 Corintios 6 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Sí, comprendo que el bautizarse es una gran responsabilidad. El ser miembro de iglesia es una gran responsabilidad. Muchas cosas nos detienen. Unos dicen: pastor, es que yo estoy trabajando todavía en el sábado. Mi pareja no le va a gustar, mi pareja. Tengo problemas en mi vida, pastor, no puedo bautizarme. No, amigos, Jesús dice: ahora es el tiempo aceptable. La decisión es hoy. Dejemos que Dios obre en nuestros problemas y dificultades. Cuando estamos esperando y esperando, Cristo está esperándolo para poder ayudarle con todas sus dificultades. Al entregarse a Cristo por medio del bautismo, usted ahora puede entregar sus cargas a Jesús también. Déjeme compartir esta historia con usted. Es un poco triste, pero es verdad. Tenía un amigo, se llamaba César Alejandro Bustos. No sé si ya lo comenté. César Alejandro Bustos fuimos en el mismo barrio, a la misma escuela, crecimos juntos, de la misma edad, él y yo. El amigo perfecto. Él sabía de todos los deportes, uno de los mejores muchachos en la escuela para los deportes. ¿Sabe usted que yo me juntaba con él? Porque yo sabía que cuando lo escogían a él, también me escogían a mí en los deportes. Y me gustaba, jugamos el fútbol, jugamos el Little Leagues, las ligas pequeñas, jugamos el básquetbol en la escuela, y cada vez que lo iban a escoger yo me acercaba a él y me escogían también. Dice: ¿por qué no me llevas tú? No puedo llevarte yo, es en contra de la ley. Pero cuando llegues allá, dame una llamada y yo te recojo en donde quiera que estés. Bueno, el tiempo pasó, años pasaron, de repente recibí una llamada y era César Alejandro Bustos. ¿Qué pasó? ¿En dónde estás? Estoy en Los Ángeles. ¿Puedes venir a recogerme? Seguro que sí. Fui, lo recogí, vivió con nosotros en nuestro hogar como 1 año y medio. Asistió a la iglesia con nosotros. Trabajó en la iglesia, ayudando a la iglesia, ayudando a la escuela adventista, ABS, ahí estuvo también ayudando él. Cambiamos los focos, pintamos las paredes, hicimos muchos trabajos. Él conoció el mensaje completamente. Llegó el momento en que le dije: César, ¿sabes qué? Es tiempo de que te bautices. Ya conoces el mensaje, ya lo estás haciendo. Observas el sábado, comes mejor que comías antes. ¿Qué te detiene en que te bautices? ¿Sabe lo que me dijo? Me dice: déjame hablar con mi esposa. Déjame hablar con mi esposa y después te digo. Está bien. A la gente no se le obliga. Dios lo toca o Dios no lo toca. Hay veces que Dios lo toca y el hombre o la mujer se resiste y se endurece el corazón. Y después el enemigo ataca. Hace como 8 meses
Estaba mi esposa y yo en la tienda, en Ross, en la tienda favorita de mi esposa. Estábamos ahí, estaba platicando ahí con alguien y llegó Laura, la esposa de César. Hola, ¿cómo estás, Memo? Me dice el Memo. En México soy José Guillermo, aquí soy José nada más. Hola, Memo, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿qué tal? Oye, ¿no supiste? ¿Qué cosa, Laura? César se murió, falleció. Le dio cáncer y hace 2 semanas que falleció. Me dio tanta tristeza que me tuve que salir de la tienda a llorar. ¿Y sabe por qué lloré? Porque no le exigí que se bautizara. Porque no le volví a preguntar, ¿quiere bautizarse? No lo hice. Lo dejé que hiciera su decisión y por consecuencia nunca fue bautizado en la forma en que debe de ser bautizado. Los dos éramos de la misma iglesia, la iglesia de la Concepción, no recuerdo, la Santa Concepción, no sé qué. Nos bautizaron desde chiquitos, nos echaron agua, pero no fuimos formalmente bautizados bíblicamente. Y cuando supe que había fallecido, me salí a llorar y me dice mi esposa, ¿qué pasó? Le dije, se murió César. ¿Pero cómo? Satanás sabe que este es el primer paso que la persona debe de dar y no desea que usted tome el primer paso. Los problemas seguirán mañana, al siguiente día, todo va a ser igual. Eso lo mantiene ocupado y Satanás es lo que quiere, mantenernos ocupados. Porque si estamos ocupados, no venimos a las juntas. Si estamos ocupados, no vamos a la iglesia. Si estamos ocupados, nos olvidamos de Dios. Dejamos sus mandamientos por un lado porque tenemos mucho trabajo, estamos muy ocupados. Y nunca podrá hacer la decisión por Dios. La Biblia dice en Hechos, capítulo 22, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Quiere usted una vida nueva en Cristo Jesús? Venga a Jesús ahora. ¿Por qué se espera? Sé bautizado ahora y sus pecados serán lavados permanentemente. No cometa el mismo error que hizo mi amigo. Yo no sé su situación, yo no conozco su vida, ni presumo saberla tampoco, pero yo sé que todos necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Yo sé que todos necesitamos ir a la cruz del Calvario y decir, Señor, aquí estamos, aquí estoy, tómame, guíame, cámbiame. Yo sé que todos necesitamos eso. Yo también lo necesito. Esta noche le voy a dar una oportunidad. Vamos a pasar unas tarjetitas. Si usted desea bautizarse, anótelo. Le vamos a dar unos 5 minutos para que usted haga su decisión. Si ya la hizo, bueno, pues anote nada más ahí lo que usted guste en la decisión y después entrégala de nuevamente hacia nosotros, si acaso tiene el deseo de bautizarse. Este es el momento de que Dios nos quiere que cambiemos de vida. Mientras tanto, vamos a inclinar. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, tú has tocado personas esta noche para bautizarse, Señor. Sabemos que el enemigo está también trabajando duramente, Señor, para evitar cualquier decisión a tu favor. Señor, ilumina a las personas.
ilumina nuestras mentes. Como dice Pablo, ¿por qué esperar? Hoy es el día de salvación. Que Dios nos ayude, Señor. Que Dios nos ayude y que Cristo nos guíe para poder hacer una decisión a favor tuya, no a favor de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y recuerden que Dios lo bendiga, que su rostro brille en sus corazones y en su mente y que le dé paz. Muchas gracias. Para más información, comuníquese con En Casa.